Enemigo público número 1. Capítulo 6. Puro erotismo. Ese envejecimiento fue brutal. Vi cómo se apoderaba de mis rasgos uno a uno, cómo cambiaba la relación que existía entre ellos, cómo agrandaba los ojos, cómo hacía la mirada más triste. Recitó Elena las frases extraídas del amante, mirándose en el espejo del tocador. Por la mañana, al ponerse las cremas, de limpieza, tónico, humectante, reafirmante, anticelulítica, analizaba una a una cada una de sus facciones. Se fijaba en si brotaba una pequeña arruga, una primera cana, una mancha. 30 años no eran tantos. Claro que todo dependía del ángulo desde el cual se mirara. En algunos países del tercer mundo habría consumido su esperanza de vida. No había ni una cana en el pelo caoba brillante. Aparentaba mucho menos, 25 o 26 quizá. Y mío, sin una gota de tinte, susurró con orgullo. ¡Qué presumida me vuelve este franchute! Ni una cana en la coronilla, ni en las sienes, ni por detrás de la cabeza. Ni una sola grieta alrededor de sus ojos aguamarina. Genial, volvió a murmurar. Para desternillarse de risa. No le tenía miedo a la muerte, pero sí a una cana. No había ninguna pata de gallo tampoco. También las temía. Aunque, si se fijaba con detenimiento, las marcas de expresión que partían desde la nariz hasta los extremos de la boca lucían un poco más marcadas, menos difusas, como si allí tuviese grabados todos los sinsabores, todas las experiencias, todos los viajes y mudanzas. Cogió el bote de gel anticelulítico y se escrutó frente al espejo de cuerpo entero, totalmente desnuda. No está mal, podía ser peor. Comenzó a extender la sustancia y se estremeció. Estaba bastante fría. Primero el estómago y el vientre, luego glúteos, piernas y por último brazos. La sensación, además de refrescante, era muy erótica. Cerró los ojos. Fue al releer el libro de Marguerite Duras hacía un par de semanas que cayó en la cuenta de que, en cierta forma, se había olvidado de sí misma como un ente completo, cuerpo y cerebro, como si en realidad se hubiera visto por última vez 10 años atrás y apreciara de golpe todos los cambios. No porque se hubiera abandonado, era bastante coqueta. Bien pesado, pretendía examinar con objetividad el impacto que pudiese tener en los otros, el efecto que pudiera causar. Había estado fuera de circulación durante mucho tiempo. Creía en la fidelidad. Fuera del comercio de los hombres, como los bienes inalienables, le decía en broma Karina. En tal caso, el mérito no era del libro sino de él, que la sacó de la rutina y le puso sangre en el cuerpo de nuevo. Encendió el equipo de música y continuó masajeándose. It's time is all I have. Le encantaba. La primera vez que vio el vídeo pensó que tanto James Bloom como la chica se habían accidentado y ella regresaba a la vida mientras él deambulaba como un fantasma. Nada raro, veía muertos en sus sueños todas las noches. Uno más o menos, no hacía diferencia. Después la hizo pensar en todas las oportunidades que uno va dejando por el camino sin llegar a explorarlas. Amores fallidos, sendas que se abren, puertas que se cierran, malentendidos. Y un día todo desaparece y vuelta a empezar. Elena lo vio por primera vez una mañana muy temprano, a la hora que abría la biblioteca. Por primera vez en la realidad. Había soñado con sus rasgos, con su tono de voz, con su perfume muchas veces. Y había escrito varios cuentos sobre él antes de conocerlo en persona. Realidad y sueños, realidad y fantasía, realidad y literatura, donde se iniciaba una y terminaba la otra. La primera milésima de segundo lo supo, sin el menor atisbo de duda. Empezaba ahora la parte más difícil, que él se enterara. Le hubiera gustado vivir en la época de las cavernas, acercarse con un garrote, cogerlo por los cabellos oscuros y decirle: «Te vienes conmigo, puedes ir y venir, no soy celosa. No te quiero atar con grisetes, pero ¿para qué perder el tiempo si mis sueños nunca se equivocan? ¿No te das cuenta de que podríamos ser felices?»
El problema es que yo lo sé y tú no lo sabes. Pero, por desgracia, la vida moderna era un poco más rebuscada. Además, para la gente, Merlín era solo una leyenda, sinónimo de lo imposible, en un mundo dominado por máquinas todopoderosas. Esperaba que no tuvieran razón los que, interpretando las profecías mayas, decían que las explosiones del sol iban a acabar con todas ellas. ¿En qué sitio quedaría el ser humano solo ante la naturaleza que estaba destruyendo? Debía idear una forma de acercamiento que cumpliera con algunas de las más elementales reglas de urbanidad y decoro, y en especial ser muy diplomática. ¡Qué bonita canción y qué triste!, dijo. It's time was I have to do something. Necesitaba un plan, una ruta de acción, seguir un guión. Se imaginaba diciéndole: soñé que tú y yo estábamos juntos. ¿Qué tal si empezamos ahora y no perdemos tiempo? Soy de Aries y los arianos no nos caracterizamos por nuestra gran paciencia. Loca total. ¿Qué más daba que nunca se equivocara? De pirados estaba lleno el planeta, Tierra. Ella misma detestaba ese tipo de videntes o espiritistas. Lo lógico, si tenías poderes, era que ayudaras a la policía a encontrar niños desaparecidos, por ejemplo, tratando con los cuerpos de seguridad directamente y no con las familias, porque ¿para qué incrementar el dolor de los familiares si en algún caso concreto quizás no podías ayudarlos o te equivocabas? Y gratis, además, sin aprovecharse del dolor ajeno. No montar chiringuitos y encima cobrando. ¿A quién se le puede ocurrir que los muertos van a los platós de televisión para decir banalidades? Era de sentido común que la policía preguntase: ¿puede hacerlo? Demuéstrelo. Aquí tiene un expediente judicial. Denos datos que no sepamos. Como para que él se lo creyera, si no se lo tomaría en serio ni Elena misma. De pirados está lleno el mundo, aunque no tanto como de sinvergüenzas, expresó con ira. Siempre aprovechándose del dolor ajeno, de los que habían perdido a seres queridos de una manera horrorosa y se agarrarían a cualquier clavo ardiendo. Recordó a la madre de una chica asesinada de manera salvaje y le entró la indignación. ¿Cómo podía alguien ser tan desalmado para jugar con el dolor de esa persona y hacerla ir a su programa de televisión? ¿Cómo no decirle a la madre que ella sola podía hablar con su hija? No escucharía la respuesta, pero el amor era suficiente. La muerte no rompía esos lazos. Además, no se necesitaba de ningún intermediario que solo dijera que tenía una foto colgada en la casa. ¡Vaya desfachatez! Todo era cuestión de encontrarle la vuelta y ver cómo le entraba al francés. Si una estrategia no funcionaba, ya idearía otra luego. Recordó la canción que hizo famoso a James Blunt, You're Beautiful. El cantante siempre estaba sufriendo. La escuchó mentalmente. Le daban ganas de decir: James Blunt, digo tu nombre, no sufras. Pobre tío. Recordó el vídeo de la otra canción. En una playa desierta aparece con una cazadora oscura con capucha. La escena anticipa lo que va a suceder. Se despoja poco a poco de su ropa. El abrigo primero. Fuera la sudadera. Se queda con la camiseta de manga corta blanca y antes de quitársela también, mira hacia arriba, al cielo, a las aves que vuelan en las alturas. Luego se sienta, en posición casi de loto, mientras se saca los tenis. Se quita del bolsillo las pertenencias, entre ellas el reloj. Parece decir: mi tiempo ha finalizado. Todo en orden, de manera meticulosa. Quizá porque no ha podido llevar esa misma pulcritud a su vida, toda una metáfora. Y como remate, la escena final, arrojándose al agua para no salir nunca. Una letra sencilla, además, que hacía que todas deseáramos correr detrás de él y tirarnos al mar para hacerle el boca a boca, aunque el cantante no fuese de nuestro tipo. No le satisfizo demasiado el derrotero que estaban tomando todos sus pensamientos. ¿Y si le pasaba algo a él? Bah, no podía suceder. Antes la propia Elena haría algo. Quizás se cruzaría más con él y de tanto verla, al final la imitaría y querría quedarse con ella. La chica había leído que los seres humanos reproducimos los estados de ánimo de la persona más expresiva que tenemos al lado.
Ella era la más expresiva. Tal vez, por medio de esa sincronía inconsciente, él fuese copiando su gesto, su tono, y por qué no decirlo, ese deseo intenso. Cogió Magel del bote y empezó, una vez más, a extendérselo por las piernas. Volvió a cerrar los ojos. La mano de él iba subiendo, le palpaba los muslos por dentro y por fuera, ascendía por el vientre, seguía hacia arriba y le masajeaba los pechos. Luego le acariciaba la cara, los ojos, los labios. ¡Ay, qué rico su perfume! ¡Cómo le gustaba! Que no dejara de acariciarle el cuerpo. La brisa de la ventana la rozaba. No era el aire, eran las piernas de él. Su piel la estaba tocando. Cuando hacía el amor con su expareja, bajaba a los párpados y sucedía lo mismo. Brotaba la magia. Era el aliento de él, la lengua que la recorría era la suya. El miembro que le hacía llegar un orgasmo detrás de otro, una sucesión de orgasmos infinitos que la dejaban sin respiración, era el suyo. Empezó a cantar a todo pulmón Manuelita la tortuga para tratar de enfriarse. No lo conseguía. Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Quizá, como la canción infantil, el tortugo terminara haciéndole caso, aunque Elena y él tenían más o menos la misma edad y ninguno de los dos necesitaba cirugía estética como la tortuguita, a lo máximo ácido hialurónico para rellenar las marcas de expresión. Qué lento iba todo, odiaba tanto perder el tiempo. Puso un vídeo que tenía de YouTube. No era buena idea mirar ese vídeo de YouTube. Estaba muy excitada y las imágenes solo le iban a servir para excitarse más. La pantalla muestra la escalera de caracol, de un blanco puro, casi inmaculado. La cámara se dirige hacia la parte superior. Allí, en una habitación circular donde también predomina el blanco, rodea al hombre, Olivier Martínez, vestido totalmente de negro, hasta que él, como si fuera sorprendido de improviso, levanta la vista y nos mira directamente desde la pantalla. Aquí estoy yo, soy todo un hombre. A ella, las imágenes, la escalera laberíntica, el círculo, le recordaban a las mandalas. Incluso la letra de la canción de la publicidad, Everything Can Go, le hacía evocar a todos esos poderes superiores inevitables. Deja que las paredes comiencen a sacudirse y la tierra empiece a temblar, y deja que el trueno ruja. Todo puede suceder si no me amas. Casi como una promesa o amenaza. En su realidad o en su fantasía, el actor y él, tanto por el parecido físico como por la nacionalidad de ambos, se mezclaban en sus pensamientos. Estaba con ella compartiendo su momento íntimo, como si fuese un ménage à trois. Recordó las fantasías tempranas de Catherine Millet que ya auguraban su afición por los números elevados. Es decir, si se podía tener varios maridos al mismo tiempo. No en vano la acusaban de que su objetivo era follarse a toda la joven crítica francesa. Elena solo quería tirarse a uno, que era un poco distraído y no se percataba, enfrascado como estaba en sus libros. Después de todo, ¿quién iba a prohibirle fantasear? Nadie. Era mayorcita y hacía lo que se le daba la gana, sin dar explicaciones. ¿Qué tenían de malo las fantasías sanas? ¿No estaban acaso unidos los dos hombres por los perfumes? Le Mal, de Jean-Paul Gaultier, L'Homme de Yves Saint Laurent. Pobre de aquel ser humano que no tenga fantasías. Se perdería el infinito, puesto que la vida real está siempre a años luz de nuestros sueños. Como decía Mario Vargas Llosa, siempre somos menos de lo que soñamos. No satisfacen los personajes las fantasías de sus autores. Quizá ese era el problema. La gente se había acostumbrado a copiar modas en lugar de ser originales, únicos y fantasiosos. Otra vez la literatura. Guardó el gel. Sentía que le dolía todo el cuerpo de tanto deseo. Cogió la ropa interior. Tenía que enfriarse. No podía seguir así. No lo entendía. Nunca le había pasado. Debía pensar en otra cosa, cambiar de tema, distraerse. Por ejemplo,
¿Cómo encasillar el manuscrito que estaba escribiendo? ¿Novela realista? ¿Realismo mágico? Iba siguiendo el día a día de su relación y de sus sueños. O quizá estaba partiendo de un supuesto erróneo, tratar de encasillar una realidad tan amplia como era la de ella. Para alguien que podía vivir por las noches el pasado, el presente y el futuro, la realidad era un tanto distinta que para el resto. Tenía razón Valéry cuando decía que la literatura estaba incluida entre las profesiones delirantes. ¿Sería por eso por lo que despertaba tanta envidia entre aquellos que no podían escribir ni 2 líneas? Cuando la joven comenzó su primera novela, se puso en contacto de lleno al 100% con el inconsciente y sus predicciones se multiplicaron por 1000. Sabía que algo de genético tenía que haber. Su madre también podía hacerlo, la abuela de su madre igual. Su progenitora siempre se había resistido a profundizar en su don. Le daba demasiada importancia al que dirán, o le daba miedo. La chica, en cambio, había dedicado toda su vida a estudiar y a integrar todas las ramas de las humanidades, incluido el derecho. Como buena jurista, Elena lo cuestionaba todo y creía, más que nada, en lo que veía y le sucedía. No aceptaba ningún concepto establecido de antemano, buscaba explicaciones racionales primero. ¿Por qué se mezclaba entonces con la creación literaria? Quizás debido a que la ficción era un arte de las comunidades que atravesaban crisis, comunidades en sentido amplio, sin visiones únicas, donde todo se cuestionaba antes de saber por qué ruta tomar. Toda Europa se hallaba en crisis. Intentaban encontrar la vía del crecimiento económico, pero debían cuestionarse aún más y profundizar. Debían crecer en un sentido amplio, porque la crisis era económica, pero también de valores, de ideas, de pensamientos. Nunca volveríamos a ser los mismos después de una depresión tan brutal, como lo había sido también la del 29. Al pretender responder a sus propias preguntas, ella misma había pasado por una que otra crisis personal, le daba respuestas al mismo tiempo a la quiebra de su entorno. La parte y el todo estaban unidos. Ella era una gotita de agua en el océano del universo, pero simultáneamente era Dios. ¿Es que habíamos nacido solo para trabajar 10 o 16 horas al día, para luego morir y no haber dejado en este mundo pensamientos importantes para nosotros mismos? La vida tenía que ser algo más. La vida era mucho más. También podía buscar una explicación científica a su talento. Elena era la primera en darle importancia a la primacía de la ciencia en el mundo moderno, cuando el conocimiento científico se enfocaba para mejorar el presente. Podía deberse a una configuración de su cerebro y de su sistema nervioso, tal vez con una funcionalidad distinta. La locura estaba descartada. Por un tema legal le habían hecho muchas pruebas. Claro, había que añadir, con 6 o 7 años leía todo lo que pisaba. Y no eran textos infantiles, precisamente. Había devorado bibliotecas enteras, los libros de sus abuelos, Fanny Hill, Memoria de una cortesana incluido. Pobre cerebro el suyo. No le había dado descanso nunca, lo que, unido a lo anterior, podía ser el causante de tanta actividad nocturna. 3 títulos universitarios, licenciatura en historia como hobby. Un escáner cerebral unido a un estudio genético podría determinar dónde radicaba la rareza. ¿Qué sería ella entonces? ¿Una parabólica que captaba los mensajes de esa especie de mente colectiva que formaba toda la humanidad? Pero entonces, ¿cómo iba a explicar los fenómenos naturales que anticipaba? ¿Cómo podía saber si iba a llover, si se iba a producir un terremoto, una inundación o una sequía? No tenía otra opción que descartar la ciencia y recurrir a la filosofía o la religión. ¿Podía comunicarse con las almas que estaban en el otro plano? Si las almas eran creadas directamente por Dios a su imagen y semejanza, esto era posible. Pero existía otro problema. ¿Dónde quedaba entonces la teoría de la evolución de Darwin? ¿Tenían almas los animales? ¿Tenían almas los primeros microorganismos? ¿Los dinosaurios? No eran preguntas baladíes. Muchos científicos y teólogos actuales estaban cuestionando si existía una ciencia del alma. El hecho de que los neurocientíficos cognitivos descubrieran las bases físicas donde se alojaban los sentimientos de personas y animales había llevado a que todo se cuestionara.
Negaban la existencia de un alma o de un Dios que se la hubiera proporcionado a la mujer y al hombre de forma exclusiva. Los teólogos creacionistas negaban la teoría de la evolución, pero otros preferían darle entrada, poniendo al ser humano en su sitio, es decir, como un animal más, evolucionado en relación con el resto de los seres vivos. Ella no pretendía encontrar respuestas, sino tan solo hacerse preguntas. Además, ¿para qué preocuparse por las respuestas? Prefería tomárselo como venía. Tenía un don que le facilitaba la vida y con él había ayudado a muchos de sus familiares y amigos. No necesitaba más explicación. Si empezaba a escribir y la leían, enseguida repararían en que sus opiniones estaban respaldadas muchas veces por la clarividencia. No en vano su mejor amiga, Karina, la llamaba el oráculo.